Bueno, aquí estamos, como les decía, vamos a hablar de estos temas que son duros, son difíciles, pero hay que abordarlos. De hecho, ya lo hemos hecho históricamente en este programa y bueno, un placer estar con Flavia. Ella es una periodista que hizo uno de los trabajos para Derecho al Futuro. Así que un gusto estar contigo, Flavia Borja. ¿Cómo estás, querida? Buenos días, Leo. Buenos días también para toda tu producción y para toda la audiencia. Y muchas gracias por invitarme a este espacio para conversar de estos temas que son siempre urgentes, lamentablemente, en nuestro país. Así es. Flavia, querida, bueno, arrancaríamos preguntando por qué se aborda este tema de los agrotóxicos, digamos, en el reportaje. ¿Por qué crees necesario? Bueno, un poco en el análisis colectivo en realidad que habíamos hecho en ese momento, porque no lo decidí precisamente yo, sino que hubo como un trabajo en conjunto, como vos sabés, somos varios compañeros y compañeras periodistas que hicimos posible este material con el apoyo de algunas organizaciones. En el análisis que hicimos un poco de los casos, habíamos considerado el caso de la colonia Yerutí porque, como vos sabés, es un caso bastante ya antiguo que incluso al no tener respuesta acá en Paraguay, fue, digamos, pasó a instancias internacionales, el caso obtuvo incluso ya una resolución en ese sentido, pero en ese momento decíamos no hubo un avance concreto y la familia seguía como clamando, digamos, justicia, lo sigue haciendo de hecho, y además el tema de los agrotóxicos y en realidad la cultura, la monocultura, justamente que hoy ya no es solamente soja, ya no es solamente, digamos, eso, sino otros también tipos de cultivos que se plantan en grandes extensiones, decidimos que era un tema necesario, ¿verdad? Porque hay muchos casos, Leo, esa es la cuestión también, ¿verdad? En Paraguay, que te atropellan, digamos, los casos en términos de las violaciones de derechos humanos eh, en relación a los que son de medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Pero tuvimos que hacer una selección porque no podíamos hacer todo y en ese sentido elegimos Yerutí porque es realmente un caso emblemático. Contale a la audiencia cuál es el caso Yerutí, por favor. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo es la Bueno, historia? exactamente. El caso Yerutí le decimos, digamos, nosotros, pero en realidad, digamos, la colonia se llama Colonia Yerutí, está en el distrito de Curuguatú, el departamento de Canindeyú, para la gente que nos está viendo y escuchando. Esta es una colonia que se fundó en los 90, 1991 específicamente, que lo creó el propio INDER, son más o menos 1.200 hectáreas, ¿verdad? Las que se establecieron en ese entonces como la extensión o el perímetro de tierra que iba a ocupar esa colonia, una población nueva. Y esto lo hizo el propio gobierno. Esas fueron tierras que además fueron recuperadas de un alto funcionario del electronismo que las había obtenido ilegalmente, que las devolvió y que en ese sentido el INDER les dio a la población para una colonia. Ahí se instalaron y comenzaron a trabajar hasta que se empieza a dar este proceso de ingreso, digamos, de empresarios que comienzan a plantar los monocultivos de soja, que bueno, empezaron a comprar ilegalmente las famosas derecheras, ¿verdad? Que eran justamente las parcelas de tierra que tenían las familias campesinas para poder trabajar en la agricultura familiar. La compra de estas parcelas está prohibida, no es correcto hacerlo y sin embargo, a sabienda de ellos, estos empresarios comenzaron básicamente de a poco empezar a comprar y con eso también empezaron el cultivo y empezaron las fumigaciones que se dan además en un contexto completamente irregular porque existen normativas ya hoy que dicen cómo se tienen que hacer justamente las fumigaciones, digamos, con estos agroquímicos o agrotóxicos. Y sin embargo, por lo general, en la mayoría de los casos, como en el caso de la colonia Yerutí, no se respeta eso. Eso causó en su momento esta fumigación indiscriminada, digamos, sin respetar las normas establecidas en nuestras propias leyes, no son leyes de ningún otro lado, son leyes que acá mismo las autoridades tomaron, causó una intoxicación en numerosas personas de la población y entre ellos le causó una intoxicación muy grave a un joven que se llamaba Rubén Portillo. Rubén tenía 26 años cuando
justamente en enero del 2009, ya cuando había avanzado bastante, digamos, la sojización en esa zona, resulta, en medio de otras personas de la colonia, intoxicado. Tenía como varios síntomas que variaban desde fiebre, náuseas, vómito, diarrea, que era un poco también otros síntomas que compartía con la gente que también resultó afectada por esa fumigación. Sin embargo, a él le afectó muchísimo más y cuando le socorrieron y le llevaron al hospital, él muere, no logran ya salvar su vida, ¿verdad? Esta situación fue denunciada por una doctora de ese entonces en un hospital de Curuguaté, que después además sufrió muchísima persecución por ello. Y a partir de ahí comienza el caso Yeruti, ¿verdad? Flavia, solamente para eh, hacer un hincapié en un tema, digamos, o sea, este joven Portillo de 26 años, que tengo entendido que, no sé si se le hizo la autopsia, después me vas a contar, pero que se supone que estaba bien de salud, en plena época en enero, De de fumigación, sí, que es, fumigación, es la época. claro, él es dentro de esta zona donde él está, donde empieza a haber un mar de soja, digamos, y de manera ilegal empiezan a fumigar. Él, sintiéndose mal, como vos contaste recién, después lo quieren llevar al hospital para ver qué le pasa, digamos, y creo que termina muriendo en la camioneta, o En sea, el ni siquiera camino. llega en el camino, ni siquiera llega al hospital, digamos. Así fue. Exactamente, y eso también retrata un poco, ¿verdad?, la realidad de las comunidades, Leo, que vos seguro que muy bien lo conocés, y mucha gente que quizás nos está viendo probablemente lo sabe porque en su comunidad también es así, ¿verdad?, que no hay centros de salud cercanos, o si los hay, no tienen justamente también todas las necesidades para atender algunas situaciones. En el caso de Rubén Portillo, que en ese enero del 2009, ya cuando se sentía muy mal, digamos, lo socorren y lo llevan en una camioneta. El hospital más cercano que tenía era en Curuguatú, que estaba como a más de 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces consiguen una camioneta, porque además la gente generalmente también en el campo no es que tiene Claro. vehículos, digamos, siempre, sino que a veces se movilizan con moto o esperan a que alguien los pueda sacar o meter en la comunidad de alguna manera. Consiguen un vehículo, lo llevan al hospital distrital, pero él en el camino ya no aguanta y fallece, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, sí, ¿verdad? Aparte de haber sufrido esa intoxicación, está esta cuestión de que no lo pudieron ya socorrer, ¿verdad? Que él muere en el camino. Ese es Y un poco el caso Yeruti, ¿verdad? Después, obviamente, la familia hace la denuncia, interviene el MADES con toda la denuncia que hace esta doctora también. eso quiero que me cuente, perdón, lo de la doctora, porque tengo entendido que la doctora que era la directora del hospital o la que la Ujú. atendió es la que de alguna manera sí, digamos, a la altura de un médico hizo también la denuncia, ¿verdad? O sea, ella entendió que había una fumigación ahí y que eso podría ser la causa o no. Claro, eso es lo que ella entiende en ese momento y denuncia tal cual que había, porque además no era el único, o sea, habían ido llegando los pacientes en esos días de la comunidad, porque a Rubén fue el que le dio peor, pero hubo otras personas de la comunidad, por lo menos 20 personas que fueron afectadas y desarrollaron síntomas similares y fueron a consultar. Entonces la doctora nota este patrón, vienen de la misma colonia con los mismos síntomas. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una fumigación, ¿verdad? Porque eso también es lo que relataban justamente los pobladores, y ella alertaba por esa posibilidad de que la gente esté siendo intoxicada por estos agroquímicos, agrotóxicos, da aviso, hace la denuncia y a partir de ahí comienza como toda la movilización estatal, siempre un poco bajo presión, ¿verdad? Porque no es que eso es hasta ahora sí, ¿verdad? No es que se mueven generalmente súper rápido y porque alguien alerta nomás, ¿verdad? De hecho, como te dije después, yo llegué a conversar con esta doctora que justamente me pidió que en ese momento de la entrevista me base en las cuestiones que ya se habían publicado y que ya habían salido, porque ella ya no quería en ese momento. eh, Me dijo, me persiguieron un montón, ¿verdad? Yo pasé como un montón de cosas después de eso, me trasladaron, o sea, hubo una serie de hechos que ella consideraba que también fueron hechos de persecución y de castigo por haber hecho esa denuncia. Entonces ya ahora cuando para hacer este material para futuros, ¿verdad? Ella me dice, por favor,
te pido que tomes lo que en su momento ya se publicó, ya se dijo, a mí realmente no me gustaría volver a hablar, ¿verdad? Y ese es otro elemento que nos da este caso, ¿verdad? El aleccionamiento de quien se atreve a denunciar algo, ¿verdad? El castigo y la persecución para que otro médico o otra médica no se anime a denunciar el día de hoy o ¿verdad? O mañana cuando surja un caso similar, ¿verdad? ¿Y qué hicieron las instituciones del Estado, digamos? Me decías, bueno, más allá de la doctora que intentó hacer bien su trabajo, que hizo bien, digamos, y que después esta persecución le lleva al silencio, pero ¿qué hicieron las otras instituciones del Estado? En ese entonces lo que hoy es el MADES, que antes era la SEAM, que tenía rango de secretaría, como muchos probablemente recordarán, había hecho una intervención y también SENAVE, ¿verdad? Y Ujú. habían encontrado justamente algunas irregularidades, que era que, por ejemplo, las empresas que estaban utilizando las extensiones de tierra cercanas a la comunidad no tenían las franjas protectoras, ¿verdad? No respetaban la cantidad de metros que tenían que dejar también un poco para que no llegue la fumigación con el viento, cosas así. Tampoco había mala disposición, por ejemplo, de los envases de agrotóxicos y agroquímicos, no estaban en lugares adecuados o de la manera correcta dispuesta, como para que no resulte, no sé, en un derrame que afecte el Mm. suelo, ¿verdad? Hubo como una serie de irregularidades que encuentran en ese momento. eh, pero sin embargo, todo esto no sirvió, digamos, para que la fiscalía haga su trabajo a pesar de la denuncia formal, ¿verdad? No se hizo la autopsia en ese momento de Rubén Portillo, ¿verdad? Y la familia tuvo que como seguir luchando ahí ya, digamos, con organizaciones que se fueron acercando y acompañando el caso de a poco, pero fueron muchos ¿Tenemos el nombre años del desde el fiscal, 2000. Flavia? ¿Sabemos quién era el fiscal Ah, de la época? No, no importa, mientras me puedes ir contando igual, porque creo que es importante claro. que se sepa todo esto, porque si no, queremos poner con nombre y apellido, ¿no? Ujú. Sí, no, no tengo a mano el nombre del fiscal, pero Sí. digamos, hay como un análisis también que hace justamente Hugo Valiente, que es el abogado que representó ya a la familia fuera de Paraguay en instancias internacionales, y justamente él cuando lo entrevisté había dicho que este caso era como así un monumento, ¿verdad?, de todas las cosas que se hacen mal en términos del trabajo de la fiscalía, ¿verdad? Justamente desde Ujú. no ordenar la autopsia, pero un montón de otros requerimientos y diligencias que el Ministerio Público no hizo, ¿verdad? Entonces, claramente no había probablemente una voluntad de resolver la cuestión y de avanzar contra estas empresas. Y me decías que el caso, bueno, llega a la justicia, no pasa nada y se va a instancias internacionales. Así es, la familia finalmente al no obtener respuesta aquí en Paraguay acude al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es ahí donde justamente les representa el doctor Hugo Valiente. Y bueno, ahí otra vez el caso demora algún tiempo prudencial porque bueno, ellos tienen que recibir como toda la información de un caso que ya tuvo un desarrollo importante acá en Paraguay en términos de, claro, todos los trámites que la familia impulsó pero que no tuvieron respuesta, en juntar todos los elementos y en agosto del 2019, que es hace 4 años, ¿verdad? Una cosa así. eh, el comité justamente da una sentencia y declara que el Estado paraguayo es responsable de la muerte de Rubén Portillo por estas fumigaciones indiscriminadas y ordena al Estado paraguayo tomar medidas para evitar que se repita una situación como esa y también ordena otra serie de cuestiones que, digamos, hasta hoy el Estado no ha cumplido, ¿verdad? Se inició un proceso de conversación con el Estado, desde organizaciones de sociedad civil se acompaña a la señora Norma Portillo, que es la hermana de Rubén Portillo y que es la que hasta hoy está todavía impulsando, pero que también está como muy cansada, Leo, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que generalmente te hacen en estos casos, ¿verdad? Que usualmente te quieren ganar por cansancio, ¿verdad? Claro, Entonces, es que uno tiene ella es una la que sigue maquinaria por un impulsando. lado, perdón, uno tiene una maquinaria por un lado, ¿no? O sea, acá tengo el nombre del fiscal, Miguel Ángel Rojas. El fiscal Sí, en aquel entonces era Miguel Ángel Rojas. Podría haber incurrido, dice el informe de Derecho al Futuro,
en una negligencia deliberada que después le valdría a Paraguay esta demanda ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ahí es donde me estabas contando. Digo nomás que ellos tienen, obviamente, ellos en este caso los ojeros, digamos, estas empresas ojeras que estaban tirando veneno de manera indiscriminada, tienen el poder, el dinero, ¿no? Pueden comprar fiscales, jueces, políticos, financian, etcétera. Entonces, una otra familia que se siente absoluta, como vos decías, le quieren ganar por cansancio, me decía, ¿no? Porque no pueden. Llega un momento dado que parece ser que no te da el cuerpo, vos tenés que seguir haciendo tu vida y no tenés los mismos recursos. Y hoy finalmente, que ya pasaron otra vez unos años de esa sentencia y que como te digo, todavía no hay un cumplimiento efectivo, cosa que se ha señalado, por ejemplo, en el examen periódico universal, cosa que además hace poco tuvimos la visita del relator de desechos tóxicos y derechos humanos de justamente también el sistema interamericano. Él señaló que era urgente, esto fue hace, no sé, 2 semanas, una semana, que señaló que era urgente que el Estado paraguayo cumpla con las medidas ordenadas por el Consejo de Derechos Humanos justamente de la ONU para evitar que esta situación se repita. Lo más probable es que se esté repitiendo en otras comunidades y hoy Yerutí tiene la población mermada y diezmada y hay ni siquiera diezmada, hay poquísimas familias, ¿verdad? Entiendo que son así como media docena de familias que siguen resistiendo en este lugar porque ya no hay condiciones, digamos, de sobrevivir ahí. Y si no te ganan por recursos, que es lo que te describe la gente, porque bueno, tienen todo el dinero y los recursos materiales en general para hacerte frente o comprarte tu tierra y sacarte de allí, em, entonces te ganan por cansancio, ¿verdad? Y además te ganan por cansancio cuando ya contás con gente que te apoya, ¿verdad? Porque finalmente esta gente, las organizaciones que les acompañan poniéndole abogados, no les cobran nada, que es lo que está bien, ¿verdad? Pero digo, incluso teniendo abogados te ganan por cansancio muchas veces, ¿verdad? En Mm. este caso sigue la lucha y el reclamo por justicia, digamos, de la señora Norma y de todos sus familiares y de otra gente que vive ahí, pero digamos, habría que ver cómo esto sigue, ¿verdad? Si el Estado realmente toma o no medidas y si desaparece o no finalmente la comunidad, ¿verdad? Que es lo que ya ha pasado en muchos otros lugares, ¿verdad? O sea, hay una cuestión de simple, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo? Te- A ver, ¿qué no está haciendo realmente el Estado para cumplir? ¿Por qué no se está cumpliendo? y es difícil decir por qué no se está cumpliendo porque parecería mucho falta de voluntad, ¿verdad? Directamente dilatan, ¿verdad? No se toman las medidas que son como muchas que tienen que tomar, pero ni siquiera las básicas, ¿verdad? La reparación a la familia ni siquiera se ha hecho, ¿verdad? Y no se avanza. Y es eso, ¿verdad? Es el Estado siendo Estado dilatando y no poniendo voluntad para resolver, porque es simplemente ya dar cumplimiento a cosas que incluso en algunos casos ya existen, es hacer cumplir las leyes que ya existen, ¿verdad? No le están pidiendo nada nuevo tampoco, le están pidiendo en esa sentencia que saquen una ley nueva, ¿verdad? Es hacer lo que ya está previsto, ¿verdad? Ujú. Em, ¿Y cuál es la... pero sin y- embargo, no. sí, y te quería preguntar finalmente, Flavia, ¿cuál es la conclusión o cuál es el mensaje que se puede dejar de tu investigación, digamos? ¿Qué reflexión? Creo digamos, por un lado, es que la preocupación, digamos, de que Paraguay como Estado es un Estado desde donde las autoridades se sostienen, sobre todo en un discurso nacionalista de la patria, de nuestra tierra, usan mucho como nuestra garra guaraní, elementos así, ¿verdad? Como súper trillados que nos encanta además como sociedad. Y mientras nos dan ese discurso para afuera, en realidad están permitiendo que empresarios, tanto paraguayos como extranjeros, exploten de manera indiscriminada nuestros recursos naturales y los que vamos a lidiar con eso somos los que quedamos acá, ¿verdad? Después la gente se puede ir a encontrar nueva tierra que explotar, donde también haya gente pobre, ¿verdad? Y que necesitamos en ese sentido tomar cada vez más conciencia, Leo, de que
no podemos permitir que se explote de manera indiscriminada nuestros recursos naturales. Yo no tengo hijos, pero siempre me pregunto, Leo, y es así como me espanta porque me pregunto cómo es, por ejemplo, que la gente que tiene hijos e hijas no piensa qué mundo le está dejando a sus hijos. O sea, ¿qué aire van a respirar tus hijos dentro de 10 años cuando no haya bosques, cuando todo se haya echado para plantar soja, para plantar eucalipto, para plantar cualquier otro tipo de monocultivo, ¿verdad? O sea, ¿qué agua va a beber tu hijo y tu hija, señora, cuando todos los ríos estén contaminados? Porque en la tierra se infiltran los venenos y corren en el agua subterránea que termina en esa agua que después llega a nuestras casas. Entonces, de verdad, mi reflexión es el llamado a la empatía de la gente que sobre todo ama, ¿verdad? Que ama a su familia, que ama a sus hijos, que ama a sus padres, a pensar qué mundo le están dejando a esas personas que aman. Y si ven a partir de esa reflexión que es un mundo que no les gusta, que se muevan por hacer otro mundo posible, ¿verdad? Un mundo donde realmente sus hijos todavía puedan conocer los bosques, los animales, las especies que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer y que ahora están en peligro de desaparecer porque creemos en un concepto de desarrollo que implica destruir bosques, destruir agua, destruir todo para levantar edificios, casas, asfalto, monocultivo. La plata no se queda ni siquiera acá. O sea, de verdad yo hago un llamado a la empatía desde el amor, la empatía desde pensar en el ser a quien nosotros queremos y qué mundo le estamos dejando, ¿verdad? Esa sería un poco mi reflexión. Me anoto completamente en tus palabras y me allano, como se dice, ¿no? Y Me comparto abongo. plenamente lo que estás diciendo, realmente es así, que es lo que estamos dejando. Querida Flavia, te agradezco tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos, Leo, y para toda tu audiencia también. Muchas gracias. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos. Bueno, como les estaba comentando recién, nos toca ahora hablar con un amigo, podría decir tranquilamente, Julio Franco, que es comunicador, es profesor ahí en Luz Bella, hermoso lugar realmente que tuve el placer de conocer. ¿Qué tal, Julio, querido? ¿Cómo te va? Muy bien, es un placer saludarte, Leo, tanto tiempo así viéndonos, entonces es un placer inmenso volver a contactar y saludos a todos. Contame rápidamente sobre vos, Julio, para la audiencia, porque te presentaba recién como comunicador y profesor. Contame un poco. Bueno, O sea, empecé como contale a la audiencia comunicador, en realidad. Perdón, contale a la sí, audiencia, quiero decir. sí, empecé como comunicador social en la zona, en una radio comunitaria que se llama Luz Bella Comunicaciones desde el año 2003. Y a partir del año 2015 estoy entrando oficialmente en la docencia, soy educador agrario, profesor en educación agraria y estoy enseñando en dos colegios técnicos y uno es técnico agropecuario y otro es técnico en ciencia ambiental. En ciencia ambiental estoy llevando la dirección de esa institución y también estoy enseñando en una escuela. Estoy con los estudiantes de escolar básica en iniciación profesional agropecuaria. Son mis áreas en las cuales me estoy desempeñando desde el 2015 de manera permanente y desde entonces la parte de comunicación medio no puedo más llevar como antes, Ajá. y, pero siempre estamos tratando de ayudar y servir a la comunidad. ¿Cuándo se forma la comunidad? Porque yo estuve ahí, quiero contarle a la audiencia, no sé si recordarás, estuvimos, ¿te acordás vos del año, Julio? Yo no me estoy acordando muy bien qué año fue eso. Em, 2017. No, 2015, febrero 2015. 2015 estuvimos allí, justamente, para contar brevemente, nomás estuvimos allí y tuvimos después un incidente espantoso, digamos, que también quiero ahondar en eso para saber cómo sigue. Pero antes de entrar en eso, para no, quiero que nos cuente cómo nace la comunidad Luz Bella, porque es como casi un pedacito de todavía de bosque que hay alrededor de un mar de soja. Bueno,
Oficialmente fue habilitada en 1974 por el IBR a través de una resolución 645 firmado por el doctor Juan Manuel Frutos, pero la exploración empezó desde el año 1972 por oriundos de San Pedro de Cuamandeyú y también gentes de oriundo de Caaguazú. Ujú, Y digamos que Luz Bella podría decir que es la cuna de la resistencia, yo le llamo así porque gran parte de esos oriundos fueron perseguidos por la Liga Agraria y eso allá por Caguazú, parte de San Pedro y eso. Entonces, es como una forma de refugiarse, aislarse de esa persecución de aquella época y también en busca de tierras. Y tuvieron la noticia de que por acá había muchas tierras fiscales, que según ellos en su momento había alrededor de 95.000 hectáreas de tierras fiscales. Estamos hablando de Luz Bella, estamos hablando de alrededores, Liberación hasta Capibarú, más o menos por ahí abarcaba. Bueno, eh, llegaron a explorar pero no tenían esa comunicación previa de esos oriundos de Caguazú y San Pedro. Simplemente ya en el INDER se encontraron, según contaron de ambos grupos, que en el INDER se encontraron con la misma intención de explorar esta parte o de colonizar. Y pidieron el permiso de ocupación y eso. Y así fue que iniciaron en medio del bosque y la mudanza era a través de lancha, del río Jejuí, agua arriba, hasta llegar al río Curuguatú, que es el que divide San Pedro con Canindeyú. Y por ahí vinieron en lanchas para hacer las mudanzas. Y como 4 o 5 años por ahí, más o menos estuvieron sin camino, así picada y eso. Y fue como inició la colonia Luz Bella. Empezaron con 5.500 hectáreas, empezaron. Después se fue, o sea, con el correr de los tiempos, Eh, solamente se para, amplió. solamente, perdón, ahí para seguir intentando ver un poco el panorama, los que nos están escuchando y viendo. Vos, bueno, claro, vos no habías nacido. ¿Eran tus padres algunos de esos que vinieron? Mis padres llegaron ya como en el tercer grupo, ya, en el 1975 por ahí. Pero bueno, me Eh, imagino lo que habrá sido, te habrá contado tu padre, ¿no? Porque habrá sido un monte maravilloso, gigantesco de película, digamos, de esos que, claro. de algo increíble, con una naturaleza exuberante. Vos me estás hablando de un arroyo, me estás hablando de un río, me estás hablando de que cruzan en lancha. O sea, yo estoy imaginándome en mi cabeza, intentando imaginar lo frondoso que habrá sido eso de árboles, de animales, de una naturaleza brutal, digamos, ¿no? Hermosa. No, eso es, describieron como un paraíso, ¿verdad? En su momento era realmente una maravilla. Y recuerdo que relacionaron con que en esa época había una fuerte helada en 1975 en julio más o menos, y no podían avanzar por las heladas, tuvieron que quedarse en una parte a hacer fuego y eso. Mi mamá vino con un hermano, con su segundo hijo, de 40 días. Vino en la lancha y quedaron así atrapados en medio de la helada, ¿verdad? Ujú. Y así avanzaron. Son algunas de las aventuras, digamos, parte de las aventuras de aquella vez y muchas otras familias que vinieron la primera vez. También tienen su historia, sus propias anécdotas, que por cierto se está trabajando también en recolectar esa historia en estos momentos. Y hoy día, ¿cuánto queda de eso como con Luz Bella, digamos, de todas esas hectáreas que vos hablabas, cuánta queda de territorio? De hecho, hay altibajos. Eh, Creció Luz Bella de 5.000.
y ahora ya estamos alrededor de 10.000 más o menos, 10.000 hectáreas. Ujú. Y empezó con 3 comunidades, 3 barrios, ahora ya cuenta 8, 9 ya. Se amplió, pero después vinieron también el tema de eh, el avance del agronegocio empezó a restar otra vez esas tierras. Y uno de los barrios más antiguos, eh, lo que está muy, muy perjudicado en ese sentido porque está siendo arrasado en este caso, perdón, por el agronegocio, por el monocultivo de soja, maíz y etcétera. Y es la actual amenaza, digamos, para esa colonia original. Ujú. Así estamos, Leo, y no sabría decirte con exactitud cuántas hectáreas menos está ahora, pero hay un avance significativo de ese sistema de producción. E- El, Ustedes, para recordar, bueno, estás hablando de cómo se fue fundando. Hoy en día, prácticamente alrededor de esas hectáreas, ustedes tienen un mar de soja, digamos. Ustedes están, por eso que Eso uno sí. pide resistencia, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando fui, le cuento a la audiencia, cuando entramos hacia la zona, era todo soja, 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 soja. No veíamos un solo árbol. Y después nos encontramos, bueno, con con ese espacio, digamos, que todavía ustedes están cuidando. ¿Cómo se vive y cuáles son, digamos, las consecuencias que ustedes están pagando por vivir alrededor de tanto sojal? Bueno, siempre trae consigo el uso desmedido de agrotóxicos, eso sí, eh, iniciando con eso, y después la agresividad de, de ese sistema de producción porque no tiene en cuenta, no lleva en cuenta, ¿cómo te digo? Que hay otro sistema de producción que ya estaba instalado acá. Y bueno, ya allá por el 80 80 y tanto, ya empezaron a contar ya de que en las estancias vecinas ya se tenía experiencia del uso de agrotóxicos. Esa fue la primera experiencia, Ujú. eh, donde habían personas que estaban, o sea que la fumigación en esa época se practicó a través de avionetas en las estancias vecinas y fue la primera experiencia con el agrotóxico acá en Luz Bella, pero después, digamos que hubo una pausa y empezaron a entrar los colonos, principalmente extranjeros, a través de prestanombre y así, ¿verdad? Su modo operandi. Y la principal consecuencia es la pérdida de territorio, eso categórico, porque y la amenaza a la agricultura familiar campesina, o sea que no se tiene zonificado esa parte, ¿verdad? Porque ellos entran en cualquier parte de los barrios, en cualquier parte de los lotes, cualquier 20, 30 hectáreas compran y quieren cultivar ya soja. Y no va a poner barrera de protección en ese terreno tan pequeño. No va a poder aprovechar sus tierras si es que va a cumplir con las leyes fitosanitarias, ¿verdad? Entonces, ahí a raíz de eso genera conflicto, ¿verdad? Con los vecinos, porque algunos sí entiende de eso. Luz Bella también se caracteriza que siempre trata de organizarse la gente, por más que a veces no tiene tanto éxito, no hay atención, pero siempre se capacita y hay una cantidad importante ya de gente consciente sobre las leyes ambientales, O sea que que por cierto tenemos, hay una lucha, Julio, entre el modelo sojero, digamos, que invade sin ningún tipo de impedimento, porque existen los impedimentos, leyes que no cumplen, y ustedes que están intentando salvar la agricultura familiar. Yo me pregunto cómo se protegen los productos que ustedes siembran y cosechan, porque esa invasión, digamos, de veneno, porque hay que decir las cosas como son,
¿Cómo hacen en época cuando los ojeros empiezan a tirar desde los aviones y empiezan a fumigar, digamos? ¿Cómo se protegen ustedes de esa situación? ¿Cómo protegen ustedes como personas y cómo protegen sus cultivos? Bueno, la mayoría de los casos, los productores eh, de la agricultura familiar campesina, que algunos también está tratando de producir de manera orgánica, otro con agroecología y todo eso, pero eh, tienen que protegerse los productores. Los productores dejan su barrera. O sea, que en lugar de lo que debería hacer, los productores tradicionales hacen su barrera de protección, su propia barrera de protección, deja montecitos o planta algunas barreras vivas para protegerse un poco. También estamos conscientes y ya incluso ya se hizo estudios de que esas barreras que dicen las leyes realmente no protege para nada, pero ni eso son capaces de hacer muchas veces. Hay casos como el barrio ecourbanístico que donde yo vivo, se había logrado allá por el 2008, 2010 más o menos, se había logrado que la CENAVE delimitara eh, la parte en donde colinda la producción de soja y la comunidad campesina de el barrio ecourbanístico, que es la zona, el centro urbano de Luz Bella. Y eso es lo que va y se mantiene hasta ahora. Esa es una de las barreras ya SUP y Conavea que se logró hacer en esta zona. Incluso donde hay cerca un pozo artesiano donde donde beben los pobladores, se hizo una especie de media luna así un poco más grande, se retira un poco más grande el monocultivo de la soja. Y a través de Cuando la organización cuando yo estuve ahí, me acuerdo que vos me habías mostrado un tanque de agua, si no me equivoco, Ujú, y prácticamente ahí al lado estaba la soja, a 1 metro. sí. ¿Cómo está eso? Y sigue más o menos así. Hay una barrera ahí, pero eh, conociendo la, la forma en que se dispersan los venenos, eh, no basta, no es suficiente. Ah, y aclaro una parte también, fumigación terrestre nomás tenemos acá, Ah, por terrestre. Ah, suerte. menos Sí, mal, menos mal. sí. Cuando nosotros fuimos allá, donde vos nos recibiste como anfitrión, fuimos a ver una señora que ella tenía, digamos, algunos problemas de salud que podrían, no podemos asegurar, ser por justamente la fumigación que se hacía. Hablamos con ella, después salimos, aparecieron los hijos, los nietos, creo que un nieto, nos amedrentaron, a vos te pegaron, fuimos a hacer una denuncia en la comisaría, pero no habrá pasado nada más que habrá quedado ahí, digamos. Fue un momento muy tenso realmente, con mucha agresividad. Incluso uno de ellos me decía, mi hijo tiene 18 años y vive acá y no le pasa nada, mira qué fuerte y qué sano que está, digamos, como diciendo que no le hacía nada a la soja, ¿no? Es decir, no, realmente la soja no hace nada, el problema son los venenos y el famoso paquete tecnológico. Eh, ¿Siguen ustedes, digamos, con ese tipo de problemas en la población? Porque hay gente que dice, no, yo quiero, como vos decís, plantar soja porque me rinde y no me importa nada. Y están otros que son más conscientes. ¿Cómo se convive ahí? Eh, actualmente, entre vecinos así, no se registra más incidentes de esa clase, Mm, pero sí con un extranjero que está teniendo su terreno en otra comunidad también. Hace poco, por ejemplo, tuvo problema con un vecino, justamente eh, el muchacho es ingeniero agroforestal, es miembro de la Asociación Campesina de Productor Agroecológico que se tiene acá.
tiene su Secretaría de Medio Ambiente, él justamente es secretario de Medio Ambiente, y su vecino es el que adquirió un terreno y empezó a preparar para cultivar la soja y él fue lo que tuvo un reciente, digamos, roce con el brasilero. Se fue a conversar bien con él, llegaron a un acuerdo que iba a cumplir todas las leyes, que le iba a avisar y todas esas cosas, cosas que no cumplió. Entonces él tomó la iniciativa de denunciarle y supongo que próximamente el Ministerio Público de Santa Rosa de la Guaraí, que es el que tiene jurisdicción hacia acá, ahí está la unidad especializada de medio ambiente, van a tomar carta en el asunto. Esperamos eso, ¿Esa porque unidad funciona? ¿Esa unidad funciona o es puro nombre nomás? Esa que está en Santa Rosa de la Guardia. ¿Tiene una fachada nomás o hacen algo, digamos? Porque siempre se habla de la ausencia del Estado, pero a mí me enseñó alguien hace poco algo que me gustó mucho. Sí, ausencia del Estado para ustedes, pero hay presencia del Estado para los otros, ¿no? Para el agronegocio hay presencia, ahí a full. Entonces, sí. quiero saber, la fiscalía, esa división de medio ambiente en Santa Rosa, ¿funcionan o es solamente una fachada? Y podría decirse que es más fachada que en lugar de funcionar, ¿verdad? Porque sí, vienen cada vez, cada tanto a constituirse acá. Mm. Y cuando hay, por sobre todo por las fumigaciones y eso es lo que hay más denuncias. Eh, un reciente caso que me acuerdo es que unos productores fueron afectados por la fumigación, sus cultivos fueron dañados. Entonces, vinieron los de la fiscalía a constituirse, se fue a mirar la chacra y lo primero que vio fue que el productor tenía un horno para producir carbón y empezaron a mirar eso finalmente. Usted está cometiendo un delito acá y finalmente vino para eso. Mm. O sea que al ver un horno de producción de carbón, ellos se olvidaron a qué vinieron. Empezaron a darle más importancia a eso que a la denuncia, ¿verdad? Y suelen presentar casos así. Con eso no estoy defendiendo el tema de la producción de carbón y todo No, eso. claro, se entiende, o sea, se fueron para una cosa Siempre y hay. desviaron para otra. Julio querido, se me está yendo el tiempo, déjame un mensaje positivo, si se puede, de todo esto, porque creo que hay que rescatar el trabajo que Claro. ustedes hacen agroecológico y me parece maravilloso. Bueno, tenemos acá una asociación que se llama Asociación Campesina de Productores Alternativos y Ecológicos de Luz Bella, que está funcionando desde el año 2000 y tiene su Secretaría de Medio Ambiente, Educación, Salud, Derechos Humanos, etcétera. Y está trabajando en un proyecto de vivero forestal, frutal, ornamental. Estamos trabajando así. Y también hay el Colegio Técnico, Colegio Nacional Augusto Roa Bastos, que tiene la modalidad Bachillerato Técnico en Ciencias Ambientales. Tenemos egresados técnicos ambientales que se fueron a estudiar carreras afines y volvieron a trabajar. Tenemos un equipo de jóvenes que está dirigiendo esa organización desde hace 3, 4 años por ahí. Está tomando el mando los jóvenes en su mayoría y son profesionales, ingeniero agrónomo, doctor médico, hay ingenieros forestales, agroforestales y así. También en la parte escolar básica que te mencioné, tenemos estudiantes de la iniciación profesional agropecuaria. Todos esos estudiantes más la organización estamos trabajando de manera conjunta a favor del medio ambiente. Estamos tratando de producir plantines principalmente nativas endémicas, creo que es el término. Entonces, estamos trabajando en eso y estamos también haciendo distribución de esos arbolitos. Ya la primera producción estamos donando a las escuelas, otros colegios y estamos ofreciendo eso para la reforestación y por sobre todo tenemos una ingeniera también que está trabajando con el Ministerio de Agricultura y es
el nexo ya es Chupé con la asociación. Entonces, en la parte de planificación de finca y eso ya estamos incluyendo esa parte también. Me Son pone algo muy positivo contento, y me pone muy contento eso y discúlpame que te haya interrumpido, pero prometo visitarte y filmar eso. Vamos a mostrar acá en el programa esa parte de la resistencia que ustedes están haciendo, que es tan importante, Dios mío, tan importante y esperemos que alguna vez eso se amplíe, ¿no? Como un modelo de Estado, no que sea al revés, no que tenga que resistir, sino que sea parte del modelo del Estado. Que el que quiera hacer soja, haga. Pero hay que dividir los territorios para que esto no ocurra, que entran en los barrios, entran en cualquier lado, se van hasta la ruta, están en el borde, digamos, de la banquina, en cualquier lado. Te mando un fuertísimo abrazo, mi querido Julio, y gracias por tu tiempo. muchísimas gracias a vos, Leo, a la audiencia. Saludo a todo el equipo de producción y a toda tu audiencia. Y seguimos acá, les vamos a escuchar. Siempre les escuchamos acá por Luz Bella Comunicación 89.7 FM todos los sábados. Así que fuerza y éxito siempre. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.